Saludos familia, estoy tan contento de estar hoy con ustedes. Quiero entrar hoy en un mensaje muy importante. De hecho, es el último mensaje de esta serie en la cual hemos estado durante un mes aquí en One Church. Y les quiero mencionar por qué para mí es tan importante. Todo este mes yo me he estado enfocando, he estado estudiando y he estado predicando acerca de este título, de este adjetivo que se le da a Dios, que es el abre caminos. Ese es un Dios que abre caminos, que hace un camino donde no había camino antes. Me encanta a mí pensar de Dios como el Dios que abre caminos. Y obviamente hay muchas historias, desde el desierto hasta el Mar Rojo, en el Nuevo Testamento cuando Jesús hace milagros porque no hay medicina y Él se encarga de gente. Entonces, hemos visto varias historias, pero hoy me quiero enfocar en una historia que, a pesar de ser tan conocida, y obviamente, como vieron, la Biblia es muy rica, ¿verdad? Hay mucho que se le puede extraer. Hoy me quiero enfocar en dos aspectos que estoy seguro que van a retarte y que van a abrir un poquito más tu entendimiento acerca de lo que trata esta historia. Hoy vamos a hablar de una historia que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 25 en adelante. Esta es la historia cuando Jesús camina sobre el agua. Ya sé que es bastante conocida, pero vamos a leerla. Así que si tienes ahí tu Biblia a la mano o mínimo tu celular, sácalo, busca Mateo 14, 25, subráyalo, que se trata de estudiar, se trata de profundizar más en la palabra. ¿Están listos? Vamos a leer. Mateo 14, del 25 en adelante. Dice: en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le respondió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron. Fíjense, yo sé que esta historia es bastante conocida, pero tal vez para ti sea la primera vez que realmente la lees en la Biblia. La historia prácticamente es esto. Jesús acababa de terminar de no nada más enseñar parábolas, si te vas a unos capítulos antes, las mejores lecciones que Jesús ha dado, y no nada más había terminado como una cruzada de sanidades, o sea, había sanado a medio mundo, pero les había pedido a sus discípulos que se adelantaran en una barca y que Él los iba a alcanzar. Como dice la Biblia, era de madrugada y Él iba caminando y todo el mundo se mega asustó porque ven que Jesús está caminando sobre el agua. Y Pedro se emociona de ver a Jesús haciendo algo tan increíble, tan sobrenatural. Y le dice: Jesús, yo quiero ir a ti, si eres tú, mándame a que yo vaya. Jesús le dice: ven. Pedro empieza a caminar y se empieza a dar cuenta de lo que está sucediendo alrededor de él y se empieza a hundir. Después clama a Jesús diciéndole: sálvame porque me voy a ahogar. Jesús lo salva y lo regresa a la barca y ahí se quedan. Ahora, esta historia tiene tanta riqueza y tanta profundidad que hay muchas direcciones a la cual podamos llevar esta historia. Pero hoy quiero enfocarme en dos y quiero que podamos reflexionar en estas dos cosas, en estos dos detalles de la historia y que reten nuestra vida, nuestro espíritu, no nada más a mayor entendimiento acerca de la Biblia, pero a una transformación de actitudes nuevas que podemos tener. ¿Okay? Lo primero es esto, fíjense bien, el génesis de esta historia es que Pedro ve a Jesús caminando sobre el agua. Cuando Pedro tiene estas nuevas experiencias con Jesús, él quiere ser partícipe de lo que Jesús estaba haciendo, pero hay algo curioso que al principio yo no entendía o me hacía una pregunta, era: ¿por qué Jesús está haciendo como un milagro de oquis? Como que parecía que caminar al agua no le ayuda a nadie.
Acaba de venir de hacer milagros de sanidades a otras personas y como que esos milagros sí tienen sentido porque pues Jesús lo está haciendo para otros. O sea, en sí, ¿de qué sirve caminar sobre el agua? ¿A quién le está ayudando? ¿A quién está sanando ese? O nomás está de presumido Jesús, ¿verdad? Caminando sobre el agua. ¿Qué caso tiene un milagro como ese? Pero fíjate, empieza la historia con algo muy importante. El hecho de que Jesús está caminando sobre el agua y es algo sobrenatural, inspira a Pedro, y Pedro quiere copiarle a Jesús, quiere aprenderle a Jesús, inspirado por Jesús, quiere hacer lo que ve que Jesús puede hacer y le dice: Jesús, tú estás caminando sobre el agua, yo también quiero hacer eso. Jesús, estás haciendo algo sobrenatural, yo también quiero hacer algo sobrenatural. Jesús, estás haciendo milagros, hazme partícipe de esos milagros. Eso no tiene nada de malo. Es más, Jesús mismo le dice: claro, ven, yo te quiero hacer partícipe, ven, vive una vida sobrenatural, experimenta una vida sobrenatural. Pedro se baja de la barca y empieza a caminar y empieza una vida sobrenatural. Pero luego se da cuenta que alrededor de él hay circunstancias muy naturales. Está el viento bien fuerte, está el agua que se mueve, ¿verdad? No es como el piso, y se está dando cuenta que lo que él está haciendo no debería de ser posible. No es algo normal, no es algo común. Y le entra la duda, le entra la falta de fe y se empieza a ahogar en su propia convicción. ¿A poco no nos ha pasado esto a veces? Que nos aceleramos mucho en cosas, en querer aventarnos a hacer cosas, y no es que lo hagamos con un corazón malo, pero a veces en esas mismas circunstancias, si no estábamos listos para ese momento, nos empezamos a ahogar en nuestra misma convicción. Wow, esa palabra es para alguien que está viendo hoy. Y en ese momento él se empieza a ahogar y Jesús va y lo rescata. Ahora, te voy a decir por qué es tan importante el milagro de caminar sobre el agua. Porque ese milagro de caminar sobre el agua, Jesús lo que muestra es que Jesús hace lo imposible para salvarte. Jesús rompe todas las reglas para rescatarte de tu situación. En ese acto Jesús le muestra a toda la gente que lo estaba viendo que Jesús está dispuesto hasta caminar sobre el agua para irte a rescatar. Piensa en eso. ¿Qué ha hecho Jesús para llegar a donde tú estás? ¿Qué ha hecho Jesús para rescatarte? ¿Qué ha hecho Jesús para contestar tus oraciones? ¿A poco no? Jesús rompe las reglas. Jesús hace lo imposible para llegar a ti, para rescatarte, para responder el clamor que está sobre tu corazón. Esto no se nos debe de olvidar, porque constantemente nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual es una vida sobrenatural. No es como nuestra vida física, donde podemos caminar sobre cosas tangibles. Nuestro crecer y nuestro madurar espiritual literalmente es un camino sobre las aguas. Cuando tú caminas con Jesús, Jesús no te está pidiendo que camines en tierra firme. Él te está pidiendo que confíes que Él es tu roca, que Él es tu sustento. Y no importando sobre qué estés caminando, no es sobre donde están tus pies, es sobre donde está tu confianza. Y en ese momento Él se da cuenta que nuestra caminar en fe es un caminar sobrenatural, y que no importando hasta en nuestra misma fe, cuando entremos a unos puntos de duda y sintamos que nos estamos ahogando en nuestra misma fe porque no entendemos todo, porque algo sucedió, inclusive nos podemos estancar en un momento. En ese momento clamamos a Jesús y Jesús hace lo imposible para salvarnos. El segundo punto es este. Se me hace tan curioso que la Biblia describe que Jesús rescata a Pedro, lo regresa a la barca y los vientos se calman. ¿Se dan cuenta de eso? Esto es algo muy importante, porque en esta serie hemos visto algunos ejemplos de Jesús en barcos, ¿verdad? De Jesús en la barca. Y en este específico me encanta porque me habla muy directo a mí. Y yo quiero compartir contigo lo que yo sentía en mi corazón. Y es esto.
a veces estamos nosotros pidiéndole a Jesús que cambie la tormenta, que la calme, que cambie pues nomás el estado, ¿verdad? De las tormentas y todo eso. Y sentimos que Dios no está cambiando la situación que nos rodea. Porque lo que Jesús está haciendo y el propósito de abrir un camino es que Jesús te quiere regresar a la barca. A la barca. En este ejemplo, y yo lo he usado como comparación, la barca simboliza la iglesia. Jesús está haciendo un camino donde no hay un camino para que tú regreses a la iglesia. En la iglesia, no importa la tormenta a tu alrededor, en la iglesia vas a encontrar paz, en la iglesia vas a encontrar sanidad y en la iglesia vas a estar rodeada de gente que alaba y adora a Jesús. Entonces Jesús lo que está haciendo es te va a rescatar y va a hacer un camino donde no hay para que tú puedas regresar a la iglesia. Ahora, fíjate qué importante. En estos tiempos de pandemia y de cuarentena y de protestas, de estar encerrados en nuestra casa, donde parece ser que no hay un camino, Jesús está haciendo un camino para que tú puedas regresar a la iglesia de una manera segura. Porque en la iglesia es donde vas a encontrar paz, sanidad y vas a estar rodeada de gente que igual que tú alaban y adoran a Jesús. Esta es mi oración y esto es lo que yo te vengo a traer hoy. Que cuando tú leas esta historia encuentres este detalle de que Jesús está abriendo un camino para ti, que Él va a hacer lo imposible para salvarte y que Él está haciendo un camino donde no hay para que tú regreses a la iglesia. No nomás para que regreses a otra situación o no nomás para que no te estés ahogando, pero Dios abre un camino con un destino específico. Siempre que Dios abre un camino, lo abre con un destino específico. Y hoy podemos ver que ese destino es la iglesia. Familia, te doy tantas gracias por estar hoy conectado viendo este mensaje. Espero que haya bendecido tu vida. Y quiero que sepas que siempre Dios está cerca contigo y siempre la iglesia va a estar lista para servirte, para apoyarte y para inspirarte en todas las etapas de tu vida espiritual. Quiero dejarte diciendo esto, que nunca se te olvide, Dios está contigo y nosotros también. Nos vemos hasta la próxima, iglesia.